¿Crees que un cristiano se debe meter en la política? Yo pienso que sí, brother. Pero vamos a decirlo así, no solamente votar, sino meterse en esto, en esto del mundo político, involucrarse, ¿no? directamente y ser un político. Ser un político, vamos a decir. Ser un político, yo pienso que sí, brother, porque... Dame algunas razones. Mira, así como necesitamos doctores que sean cristianos, porque ellos pueden ser al final los que toman decisiones para ciertas enfermedades, a ciertas condiciones y pueden decidir entre vida y muerte. Necesitamos doctores cristianos, necesitamos bomberos cristianos, necesitamos policías cristianos, necesitamos un político cristiano. Yeah. ¿Para qué valores cristianos deben guiar tus decisiones políticas? No puedes matar, no puedes quitar la vida de nadie, pero al mismo tiempo nos dice, cuando tengas un emigrante que venga a tu nación, no lo desprecies. Entonces, no podemos decir que una sea más importante que la otra. Entonces, pero por el otro lado, el mando de la izquierda pues propone cosas que están un poquito, vamos a decir, en contra de los principios cristianos. ¿Qué decidimos? ¿Qué hubo, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. ¿Cómo estás, brother? Bien, brother, aquí estamos otra vez más. Improvisando aquí. Improvisando, sí. Aquí nos tocó sentarnos en las piedras para recordar, ¿verdad? Cuando andamos en el rancho, bro. Nos venimos a este parque, es un parque diferente, sí. Y resulta que no encontramos ninguna banca. No hay bancas. Pero aquí ya improvisamos, ¿verdad? Ya Dios provió aquí unas piedritas. Este episodio tiene que salir hoy, bro. Tiene que salir hoy, bro. Hoy es domingo. Hoy es domingo, 2 días antes de las elecciones de aquí de Estados Unidos. Domingo 3 de septiembre, de noviembre, de perdón. noviembre, sí. Entonces, pues vamos a hablar hoy de algo bien interesante, bro. De algo hasta bien controversial, de lo que está pasando antes de las elecciones aquí en Estados Unidos, que dicen que son una de las elecciones más importantes que ha tenido Estados Unidos. Yo no sé si has escuchado eso, brother, pero no. En verdad hay mucha polarización. El país está bien dividido ahorita. Los que apoyan a Trump, que es uno de los candidatos, y los que apoyan a Kamala Harris. Entonces, se está viviendo algo especial aquí en Estados Unidos. Ahorita hay mucha gente que anda con miedo, brother. ¿Qué va a pasar? Que si gana un candidato, que si gana el otro candidato. Unos dicen sus propuestas, otros dicen sus retóricas, sus ataques, y así estamos viviendo un clima medio agresivo, se puede decir, en la política. Y la verdad, bro, yo desde que estoy aquí en Estados Unidos nunca me había tocado como que involucrarme tanto en la política, así de estar tan al pendiente. Inclusive por ahí me están llegando cada cierto tiempo mensajes de que si quiero donar y que si quiero donar a las campañas, porque yo me identifico con un partido, pero no voy a decir qué partido para no crear controversia. Sí, pero sí me llegan ahí para si quiero contribuir y pues por ahí mandar $5. Puede uno mandar de 5 hasta, no sé, creo que es 2,000 el tope, no sé cuánto. Entonces, pues así están las cosas ahorita. Está tremendo, man. Hay algo curioso sobre las elecciones de los Estados Unidos, es que regularmente se hacen los días martes. ¿Tienes algún conocimiento sobre eso? No, fíjate que a mí se me hace algo extraño. Mira, yo lo que escuché la otra vez es que en aquel entonces, cuando se estableció todo este tipo de reglamentos y leyes, los domingos era como, vamos a decirlo así, como una obligación de asistir a la iglesia. Y descansar. Entonces ellos el día lunes agarraban rumbo para ir al lugar donde se votaba. Por eso lo establecieron el día martes para que la gente los domingos se estuviera congregando en sus iglesias. Sí. Recordemos que este país fue fundado por muchos cristianos, ¿no? Muchos, sí, que los peregrinos, los famosos peregrinos, que me imagino que ya todos hemos escuchado de eso. Sí. Y los que no han escuchado, pues son hermanos que venían la mayoría creo que venían de Inglaterra. De Inglaterra venían para acá, emigraron aquí a este país y llegaron y empezaron a formar las colonias para colonizar aquí este país, y traían pues sus bases
protestantes, bro, bases cristianas. Sí. Ellos realmente lo que querían era formar una nación con principios cristianos. Como tú dijiste, creo que su mayoría eran parte de Inglaterra. De Inglaterra, ¿no? Ingleses. Pero vieron que en su país no iba a ser posible, así que decidieron emigrar hacia tierras nuevas y así poder establecer una nación con principios bíblicos. Y de alguna forma todos los que somos emigrantes nos identificamos con ese tipo de cuestiones, porque la mayoría de los que llegamos aquí, llegamos y venimos a conocer, a lo mejor no es tu caso, brother, porque yo sé que tú ya estabas muy involucrado en iglesia allá, en tu país, pero la mayoría de los que venimos aquí tenemos un encuentro con el Señor, porque venimos de la iglesia tradicional y allá pues estamos fríos, bro, estamos muy fríos. Pero pues venimos con expectativas, con sueños, y llegábamos y vemos todo esto de las elecciones y lo que está pasando. Lo único que les puedo decir que con esto que está pasando de las elecciones, que hay que tener calma y que Dios tiene el control de todas estas situaciones, porque sí he escuchado inclusive personas que son analistas políticos que están haciendo ahí. Yo lo escuché la otra noche, brother, de que ya están cansados, que están como agotados del clima que se está viviendo y que tantos ataques y tantas cosas que están sucediendo, y anda mucha gente con miedo, bro. Mucha gente con miedo porque está como a la expectativa de que hay uno de los candidatos ahí que está hablando que voy a hacer cosas estas, voy a hacer aquellas cosas. Para comenzar, bro, dale, termina lo que estabas diciendo. Pues es que debemos de tener calma, porque Dios tiene control de todas las cosas, y ya nos sucedió una vez, bro, lo voy a decir directamente con Trump. Cuando la primera vez ganó Trump, había amigos, bro, que querían vender sus casas y todo y regresarse a su país. Por el temor de que qué va a pasar ahora con Donald Trump, que va a venir sobre los latinos y que nos va a hacer esto. Y ahorita ya está amenazando, bro, que con deportaciones masivas, que el día 1, deportaciones masivas. No, es algo imposible de hacer, ¿no? Yo creo que eso es propaganda. Es propaganda. Para enamorar quizás a aquel grupo. A que lo apoyen, sus seguidores. A sus seguidores, porque solo es lo que quieren escuchar, brother. Pero lamentablemente todo ese tipo de cuestiones causa temor en cierto grupo de personas. Porque según los datos, brother, dicen de que en el periodo de Obama, dicen que hubo más deportaciones que en el periodo de Trump. Y yo recuerdo que... Y Trump se vendió como el hombre que iba a deportar... Que iba a librar de los... de la gente mala, dice él, a Estados Unidos. Pero no pasó nada, porque al final de cuentas Trump no es un rey. Y gracias a Dios nosotros vivimos en un país que se rige por leyes. Se vive por leyes. Entonces cuando Trump quiso hacer algo, siempre en las cortes lo detuvieron. Y al final no sucedió nada. Entonces... Dios tiene control de todo eso, todas esas cosas. ¿Qué entendemos, brother, por política, para comenzar y ya? Pues por política, mira, si nos vamos a ver desde la perspectiva cristiana, estamos hablando ahorita que llegamos aquí al parque, de que ya en tiempos de la Biblia ya se hablaba de política. Como en el libro de Oseas, brother. En el libro de Oseas, el pueblo de Israel en ese tiempo estaba viviendo periodos de idolatría, de desobediencia, de tribulación, bro. Y por ahí Samuel tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos que tenía Samuel dicen que no hicieron lo correcto, bro. No empezaron a hacer lo correcto. Entonces el pueblo, como asustado, bro, le dicen a Samuel, ¿sabes qué? Sabemos que tus hijos no son buenos gobernantes. No nos van a poder dirigir bien. Entonces... le piden que por favor les ponga un rey. Y entonces en el libro de Oseas 8:4 dicen, ellos han puesto reyes, pero no son escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Entonces, ellos ya querían que les pusieran un rey. Y dicen que muchas veces... los reyes que llegaban ahí, los que ponían, no eran con el corazón de Dios, y Dios no había participado en esa selección. En el único que sé que participó y el Señor fue con Saúl, que fue el primer rey de Israel. Pero ahí también ya los israelitas les exigían que ellos querían rey. Ellos querían un rey como todos los demás, bro. Y eso fue algo tremendo, brother, porque
Israel hasta ese momento nunca había tenido rey. No había tenido rey. Y las naciones a su alrededor, pues obviamente sí. Y no sé si recuerdas esa parte donde está este diálogo entre Samuel y Dios, hablando sobre este tema. Y les dice, déjalos que les voy a dar un rey. Les voy a dar un rey. Sí. Como que dijo, pues es que eso es lo que quieren, pues. Se los voy a dar. No quieren que yo gobierne sobre. Y le dice, no te están despreciando a ti, Samuel, sino a mí. Sí. Y pues, ¿qué es lo que pasó con Samuel? Pues lo que pasa que Samuel, yo siento que era como que estaba en la mitad, bro. Como que era yo lo siento como pongámoslo así, como un amortiguador, que recibía los golpes de un lado y recibía los golpes del otro lado. Y él estaba en medio. Pero Samuel llevaba una gran presión porque, Saúl llevaba una gran presión en cuanto al reinado. Porque eras primero en el cargo, el reinado, ¿no? sí. en la posición, en la posición que le iban a poner, ¿no? Sí. Entonces, quizás se podría entender quizás el por qué quizás muchas fallas, porque no tenía un ejemplo de un buen líder correcto, ¿no? Un líder recto. Porque si veía los ejemplos a sus alrededores, de sus vecinos, de sus naciones vecinas, pues ellos eran reyes malvados, reyes paganos. Y este hombre, Saúl, pues tenía que, vamos a decirlo así, vivir de acuerdo conforme a la ley, ¿no? Y pues terminó fallando, bro. Samuel, como tú decías, era como un intercesor entre una Dios, parte y la otra. Entre Dios y el pueblo. Entonces lo que pasa es que ellos eran exigentes. ¿Te acuerdas? Mira, yo te estaba comentando acerca de Schwarzenegger. Eso es algo que quiero comentarlos porque se me hace algo que todavía retumba en mi corazón. Cuando Arnold Schwarzenegger se lanzó para gobernador aquí de California, brother, se acababa de aprobar las licencias para los indocumentados. Fue una lucha que tuvimos, brother, porque yo fui partícipe de eso, junto con el senador Gil Cedillo, el congresista. ¿En su periodo se aprobó o fue antes? Antes, cuando estaba Gray Davis, el gobernador Gray Davis. Pero le hicieron un recall para sacarlo a él. No sé si te acuerdas de eso o no sé si ya estabas aquí o no. Pero nosotros hicimos muchas marchas, bro. Yo era parte de esos grupos y salíamos aquí a marchar por toda la ciudad de Santa Ana. Y fue una lucha de años, brother. Miren, los que no saben todo esto y que tienen su licencia, que no tienen sus documentos todavía aquí en Estados Unidos y que están en el estado de California, nosotros duramos años luchando por eso. Fue una lucha de marchas, de andar mandando cartas, de andar llamando gente, de estar involucrado en organizaciones. Salíamos aquí a marchar, a veces andábamos 10 personas marchando, bro. Y el senador Gil Cedillo con nosotros adelante y nosotros atrás como con 10. ¿Pues sí? Y todos salían y nos aplaudían y yo decía, bueno, ¿y dónde están todas esas personas que quieren su licencia? Porque hay muchos indocumentados aquí en California que necesitan su licencia de manejar. Entonces, fue una lucha de años. Se ganó la licencia. El gobernador Gray Davis formó la ley, le hizo una ley. Y faltando cierto tiempo, empezaron con que los antiinmigrantes a pelear de ellos también. Y empezaron a juntar firmas, consiguieron las firmas, hicieron un recall para que el gobernador que estaba en ese tiempo, que era Gray Davis, lo sacaran. Y lamentablemente nosotros que estamos en un estado donde hay la mayoría de los que estamos aquí en el estado de California somos emigrantes, perdió Gray Davis. Y antes de que salieran las licencias para los indocumentados, se acabó la ley. Entonces cuando pasó todo eso, pues yo tenía coraje, bro, porque a mí me tocó pelearlo, bro. A lo mejor cuando tú peleas por una causa que no estás directamente involucrado, oyes que algo pasa y dices, bueno, pues ahí será para la otra. Pero yo no decía, ahí será para la otra, porque a mí me costó, bro. Me costó y nos quitaron ese derecho que había aquí, que habíamos ganado con esa organización. ¿Y sabes qué era lo más triste, bro? De que todos los que andábamos marchando ahí, casi como el 90%, el 99.9% eran personas que tenían sus papeles. Entonces, miren, esto es algo que tienen que aprender. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que involucrarnos. Tenemos que involucrarnos y tenemos que participar. Como los que andamos marchando ahí, que ya tenían sus documentos, andaban marchando por los que no tienen documentos, tuvieran ese derecho de tener licencias. Porque todos tenemos un pariente que a lo mejor no tiene sus documentos y todo eso y no tiene los mismos derechos, bro. Aunque aquí en California ha sido muy tolerante con todo eso, ha habido mucha oportunidad para el emigrante,
En ese tiempo era un poquito más difícil la cuestión, porque si no tenías tu licencia, habían los retenes de policía que te quitaban tu carro, Sí, pagabas mucho dinero por sacar los $2,000, $3,000. Por esa parte estamos bien en California, bro. Sí, y Ya todo. que en otros estados creo que todavía no. Sí, como creo que en Georgia, si no tienes una licencia, brother, no puedes registrar tu carro. Imagínate. Entonces, nosotros aquí en California gozamos de muchas libertades, Sí. pero todas esas libertades se han logrado a través de la política, pero nosotros tenemos que participar y ser directos en la política, no solamente... Sí, la licencia acá en California prácticamente... Le cambió la vida a muchos, No necesitas tener quizás un permiso migratorio o tener residencia para obtener la licencia. Sí, solamente con tu prueba de que vives en California. Creo que ahorita no sé cómo esté, ¿verdad? La licencia viene siendo como el ID de nosotros. Es la identificación. O los que no tienen algún documento legal, digamos. Pues supuestamente no es permitido que la utilices para entrar a edificios federales o subirte a un avión o cualquier de ese tipo de hecho, cosas. ahí te dice. Sí. No la puedes usar para trabajar. Sí, todavía sí. ¿Todavía sí? Porque ya hay una ley que firmó George Bush también que se llama el Real ID. Creo que el año que entra, ¿no? El año que entra ya va a estar en vigor. Desde que vine yo vienen diciendo eso. Ajá. Pero lo han ido posponiendo. Pero supuestamente para el año siguiente creo que va a ser necesario tener el Real ID para poder viajar, bro. Sí, que es una tarjeta especial que tiene ahí unas marcas y con esa te identifica como que eres un ciudadano o un residente. Entonces, pues son cositas que van cambiando y todo, pero todo eso dentro de la política. ¿Qué es la política? Diferentes ideas. La misma palabra dice poli y éticas. Son como diferentes formas de pensar que se unen para formar ciertos conceptos o ciertas cosas. Algunos la definen también como el arte de gobernar. El arte de gobernar. Sí. Otros también como el ejercicio del poder, vamos a decirlo así, en el que se entiende a la política como una de esas tantas maneras para poder ejercer poder y mediar diferencias de intereses. Sí, diferentes formas de pensar, diferentes formas de pensar, y tratan como de hacer un aglomerado de todas esas ideas para que seas representado por alguien, por una persona que represente tus intereses. Eso es lo que... Si yo tengo un candidato y yo voto por él, estoy dándole toda mi confianza para que esa persona esté gobernando y tomando decisiones por mí. Por eso tenemos que tener cuidado, bro, por quién votamos y no dejarnos llevar por estereotipos o por una cosa por otra. Te voy a hacer un comentario que es hasta gracioso ahorita que me acordé. Mira, vino mi mamá de allá de México, ella tenía su visa, ahorita ya falleció, pero cuando vino, en aquel tiempo recuerdo que estaba Peña Nieto, uno de los presidentes que hubo en México, que estaba casada ahí con una artista de ahí de la televisión, no me acuerdo cómo se llama ella. Pero total que vino acá y mi mamá y le dije, oye, ¿por quién vas a votar? Y me dice, no, pues yo voy a votar por Peña Nieto. Le digo, ¿por qué vas a votar por Peña Nieto si ese señor no sabe ni leer? Le dije, porque hubo por ahí varias cosas en aquel tiempo de que lo invitaron a una feria de libro y que nunca había leído un libro completo y cosas así. Entonces yo le digo, ¿por qué vas a votar por él? Le dice, mijo, es que yo quiero que en México gane un presidente guapo, porque a mí me gustaría tener un presidente guapo. Y lo que le dije yo a mi mamá, bueno, que es un presidente guapo, cuando gane Peña Nieto y se pongan las cosas difíciles en México, entonces le vas a morder a lo guapo del presidente, le dije. Así le dije. Y, pues yo quiero votar por él porque está guapo, yo quiero que tengamos un presidente guapo. Pero ya, pues mi mamá, ya una persona de la tercera edad, ya con sus ideas, pues. Y yo le dije así, pero fíjate, a veces nosotros nos dejamos ir por ciertas cosas físicas o cosas que el candidato está ahí proponiendo. Y no es lo mejor, no es lo que conviene, no es lo que conviene. Algo que te comentaba yo de Alemania, vamos a entrar un poquito en eso de Alemania, de Hitler, porque es el mejor ejemplo de la política fallida. Porque en aquel tiempo los alemanes estaban viviendo una recesión, estaban viviendo un tipo de tribulación. No había trabajos, brother. Entonces, pues por ahí Hitler, él era... No sé si decirlo, no sé cuál sería la palabra para describir a Hitler. Era inteligente, pero al mismo tiempo tenía una labia, la labia para involucrar a las personas en las ideas que ellos... Un tipo Donald Trump. No quisiera decirlo así, pero un tipo de Donald Trump sabe cómo hablar y cómo involucrar a la gente en su movimiento. No estoy diciendo que ya Donald Trump sea Hitler. Estoy diciendo que él sabe cómo hablar con sus seguidores y sabe cómo involucrarlo para que lleven a cabo las ideas que él tiene
en mente. Sí. Entonces Hitler era algo así. La gente empezó a votar por él porque él les empezó a ofrecer que les voy a sacar de la pobreza que estaba viviendo ese país, porque en aquel tiempo Alemania se estaba muriendo de hambre, bro. Uno de los países del primer mundo, de los más educados, que se considera uno de los más educados, muriéndose de hambre. Llega Hitler, empieza a poner sus planes y ¿qué sucede? Lo saca, bro. Sí lo sacó de eso, empezó a formar carreteras y a darles trabajo, empezó a mover el dinero del país y empezó a quitar el Tratado de Versalles, que era un tratado que tenía ahí, como Alemania había perdido, le estaba pagando impuestos a los países que habían ganado. Okay. Entonces quitó todo eso y otra provisión que tenía era que no podía tener un ejército más grande de cierto número, creo que eran pocos, creo que 2,000 o 3,000 soldados, no podían tener más, no podían tener armas como tanques y ese tipo de cosas, aunque en aquel tiempo los tanques eran algo nuevo. Yeah. No podían tenerlo porque todos esos, y entonces Hitler llegó con todo eso. Y los mismos alemanes, yo he leído mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial, los mismos alemanes cuando estaban las votaciones, porque no voy a entrar en todo eso, cómo llegó Hitler al poder, Sí. pero los mismos alemanes que estaban ahí, los que estaban conscientes decían, Hitler nunca va a ganar. Es imposible que Hitler gane las elecciones. Yeah. Y al final se fue abriendo camino, ganó las elecciones y nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, bro. Tremendo, bro. Sí, en la que se murieron 6 millones de judíos, que murieron creo que 64 millones de personas de todo el mundo, que involucró la mayoría de los países y todo porque una mala decisión, bro, que se tomó, que el pueblo alemán, había otros candidatos que yo sentía que en aquel tiempo que competían con Hitler, que eran mejores, más centrados a lo que se necesitaba, pero ellos escogieron al que les ofreció más, al que lo veían que hablaba mejor y no veían lo que estaba atrás de todo eso, la violencia que él venía manejando, porque él iba eliminando al que no le ayudaba, Que no compartía sus ideas. no compartía su idea, lo iba eliminando, lo iba sacando de su camino hasta que se ganó el poder completo. Sí. Entonces, por lo mismo nosotros debemos de ser conscientes de todo eso e involucrarnos más. Sí. Porque estaba viendo muchos anuncios de la proposición 33, la proposición 34, creo que son del housing, de aquí, de que unos dicen que voten por la 33 y otros que voten por la 34. Sí, aquí en Santana, ¿no? Parece. Ajá, que para que, entonces, si vamos a votar por una de las proposiciones de esas, tenemos que saber qué es lo que significa y qué es cómo nos va a afectar a mí y a mi comunidad. Sí. Porque no debemos pensar solamente en, bueno, a mí si me beneficia a los demás, pues hay que a ver cómo les va, ¿verdad? Sí. Tenemos que ser responsables, es la palabra, responsables de cómo votamos y tratar de, miren, si somos cristianos tenemos que orar, pero también tenemos que usar la razón, porque sí, Dios nos puede dar claridad a ciertas cosas, ciertos aspectos, pero al final el que vamos a tomar la decisión somos nosotros y tenemos que ser cristianos informados, no solamente en las cuestiones de la iglesia, sino en lo que nos rodea, en lo que estamos viviendo, en lo que necesito yo, lo que necesita mi comunidad, lo que necesita mi vecino. Sí. Entonces, pues tenemos que ser responsables, brother. Bueno, yo creo que sería bueno de entrar ya en el tema que nos compete como cristianos. Sí. Pero antes que nada, quería mencionar, bueno, hay gente que, de hecho, me conecté en TikTok, bro, primera vez. Estamos ahorita en podcast en vivo y nada, estamos platicando sobre el cristiano y la política. Acá en Estados Unidos estamos a vísperas de las elecciones. De las elecciones, así que creo que es conveniente que platiquemos un poco al respecto de esto, ¿no? Sí. Para la gente que está en la cámara, pues estamos aquí en vivo en TikTok también para ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos Y estamos experimentando algo nuevo. Pero antes de entrar ya en el tema profundo, porque creo que ya vamos como alrededor de 20 minutos platicando como la introducción sobre esto. Sí. Yo quería antes de comenzar y hablar sobre nosotros como cristianos y la política, hablar sobre cómo surge la política. Y lo que yo estaba leyendo en estos días era de que todo esto de la política surge en base a una necesidad porque la gente quería organizarse, ¿no? Con miras a tomar decisiones en el futuro, llegar a acuerdos, facilitar la vida en la sociedad. Y así, de esa forma, resolver conflictos con democracia. Sí, de esa forma nace la política, ¿no? En base a una necesidad, porque había una necesidad, porque la gente no se ponía de acuerdo, entonces se requiere el uso de la política, ¿no? Sí. Entonces,
algunas características de la política son, ya lo decíamos anteriormente, es una forma de ejercer poder sobre las masas. Es llevada a cabo por individuos que son elegidos o escogidos por la sociedad, ¿no? Por el pueblo, por su propio pueblo, ¿no? Y otras características de la política son que buscan resolver conflictos internos dentro del pueblo. Dentro de sí, mediar diferencias, intereses, ¿verdad? Dentro de una sociedad. Ahora, la pregunta que quería que habláramos, bueno, tú tenías preguntas, ¿no? Tengo algunas preguntas. Que hablamos sobre esa. Lo que les quería aquí comentar para hacer agregar un poquito a lo que estás diciendo. Recordemos que en el principio, cuando todo esto de la política comenzó, no había democracias, había monarquías. Y de las monarquías se deriva todo esto. E inclusive los impuestos no eran para los pobres, los impuestos eran para los ricos. Mucha gente no lo sabe esto, pero durante los medioevos, cuando estaban los pueblitos que vivían alrededor de los castillos, ellos estaban ahí, pero los que pagaban los impuestos, los que se les cobraba impuestos eran a los ricos. Y después todo eso fue cambiando para que el que pagara los impuestos era el pobre. Pero al principio los impuestos fueron pagados por los ricos. Entonces, todo de ahí se deriva todo esto de la política, de las monarquías, de los reyes, de todo eso que hemos escuchado acerca de los caballeros, de los reinos y todo eso. De ahí viene todo esto. Si quieres, comencemos con... ¿Tienes alguna? Tengo una pregunta yo. ¿Los cristianos deben de votar, bro? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Si yo soy cristiano, ¿tengo que votar? O si veo que las cosas están muy feas, como se están poniendo ahorita, mejor me hago a un lado y no bueno, voto. Preguntemos quizás también ahí. La pregunta que tenemos ahorita es si los cristianos deben de ejercer el voto. Si ustedes están ahí y están escuchando, me gustaría que comentaran al respecto y tal vez, quien quita, y los podemos mencionar aquí en el podcast, ya que estamos grabando. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿El cristiano debe de votar o no se debe de involucrar? ¿Se debe ser a un lado? Y de esperar solamente a ver qué va a pasar, porque... ¿Creen que un cristiano debe de ejercer el voto o no? ¿O se debe quedar neutro? Sí, mira, en lo personal, brother, yo creo que sí, bro. Como cristianos, como ciudadanos, estamos de cierta forma obligados a ejercer nuestro voto, porque con ese voto nosotros estamos decidiendo qué es lo que queremos para nuestra nación. Y si nosotros somos personas de bien, vamos a decirlo así, pues creo que vamos a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Vamos a inclinarnos más por el candidato que se asemeje, quizás no va a ser del todo, ¿no? Pero como que comparta algunas posturas igual que las nuestras, ¿no? Sí. Y de esa forma poder bendecir a la nación. Sí, sí. Así que por esa parte yo creo que si nosotros como cristianos se nos manda a votar, pues debemos de hacerlo. Sí. Entonces, algo que debemos de saber, que ahí entra mucho lo de la ética. Nosotros tenemos ciertos estudios acerca de ética cristiana, ¿verdad? Y ¿Tú estás tomando estoy tomando ahorita esto y también estoy tomando otros cursos y puedo ver muchas cosas acerca de esto. Hay una doble forma de sentir. Miren, como por ejemplo, teníamos esta discusión el otro día porque aquí en Estados Unidos Trump tiene una cierta postura acerca, como por ejemplo, algo que es muy controversial del cuidado de la mujer, del cuerpo de la mujer, que dice que pues que no se deben llevar a cabo. Lo voy a decir abiertamente, es un tema duro, pero a veces se tiene que hablar de que el aborto debe de ser ilegal aquí en Estados Unidos. Y el otro candidato dice que no, que la mujer debe de tener el derecho sobre su cuerpo, que nadie puede decidir lo que tú decides sobre ti mismo. Entonces, el candidato de izquierda, ¿no? Candidato de izquierda. Entonces, lo que sucede aquí en Estados Unidos es que cuando un republicano gana, brother, se disminuyen todos los fondos y todo el dinero que entra para las organizaciones de ese tipo baja. Cuando gana un candidato demócrata, todo esto del dinero y todas las aportaciones se sube. Entonces, hay un doble juego de moral, miren, porque por ahorita les estoy diciendo esto acerca de lo que dice uno de los candidatos republicanos, que el aborto está mal, pero está diciendo, aparte de todo esto, que el día 1 que entre va a haber deportaciones masivas.
que va a haber, que todos los emigrantes que estamos aquí, que somos unos ladrones, unos violadores y que solo venimos a hacer lo malo. Entonces, la Biblia tiene ciertas cuestiones para las dos. No puedes matar, no puedes quitar la vida de nadie, pero al mismo tiempo nos dice, cuando tengas un emigrante que venga a tu nación, no lo desprecies. Entonces, no podemos decir que una sea más importante que la otra. Entonces, ahí tenemos que orar, pero al final los que vamos a tomar la decisión sobre todas estas cuestiones somos nosotros. Ahí es donde entra la ética. Cuando entra, donde tus principios a lo mejor son más fuertes que ciertas corrientes o ciertas cosas que están sucediendo. O es difícil, brother. O tomamos una decisión que convenga a los demás, bro. Que convenga a los demás. Sí. Entonces, todas estas cuestiones son bien polémicas y hay como un hilo muy delgado entre todo esto, brother. Sí, la pregunta que tenía yo, la siguiente, era sobre cómo equilibrar nuestra fe y la política. Debemos de asegurarnos de que nuestra fe sea la base para tomar decisiones en cuanto a la política. Si esto, porque con respecto a esto, yo sé que nosotros como inmigrantes nos sentimos muchas veces como que golpeados por el bando de la derecha, ¿no? De la derecha, sí. Ajá, nos sentimos golpeados porque están siempre estas amenazas de deportación y todo este tipo de cosas, ¿no? Que en cierto sentido sí nos afectan. O sea, andamos batallando con eso, si gana va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero por el otro lado, el bando de la izquierda pues propone cosas que están un poquito... vamos a decir, en contra de los principios cristianos. Sí. Entonces, y ahí está donde nosotros debemos pensar. Yo sé que lo que tiene que ver con la migración, pues es onda mía, ¿no? Sí. Es problema muy aparte mío. Pero este bando está diciendo cosas que van en contra de la Escritura. Así que, ¿qué decidimos? Ajá. Y aquí es donde voy yo al punto, ¿no? Que muchas veces nosotros decidimos o votamos a nuestra conveniencia, y muchas veces nos importa un comino qué es lo que piensa el otro candidato sobre la religión, sobre Dios, ¿verdad? Sobre el cristianismo. Porque muchos hoy en día, el bando de la izquierda, en una de sus campañas últimamente, en uno de sus meetings, alguien dijo, no sé si dijo Jesus Christ o algo así, y ella dijo, yo creo que estás en el rally equivocado. No, bueno, ¿Cómo fue? No, eso fue diferente porque... A ver, pero eso es lo que se infundió en la No, red, eso no fue así, para que no hayan malentendidos. Mira, yo estaba viendo esa vez que estaba ahí. Lo que pasa que por ahí había un Trump supporter ahí con el grupo de Harris, se infiltró por ahí, y Kamala Harris estaba hablando acerca de esto del derecho de la mujer. Y el otro el que estaba ahí empezó a gritar, no, bu, y empezó a gritar. Y entonces cuando Kamala Harris lo escuchó, lo que le dijo, hey, te equivocaste, vete al otro rally, porque creo que ese mismo día se estaban haciendo los dos rallies en el mismo lugar, el de Trump, pero los de Kamala Harris se llenan, bro, y los de Trump están medio vacíos. Entonces le dijo, no, tú te equivocaste de rally, vete al otro que está aquí, a donde van poquitos, a donde van poquitos, y fue lo que pasó, pero no. Pero mira cómo es la red, bro, porque ese pedazo de video, extracto de video, se distorsionó. Se modifica. No, eso no fue así para los que están. Miren, lo que pasa que aquí tenemos que ver dos cosas. También tenemos que ver lo que ellos proponen, pero no todo lo que ellos proponen es la verdad. Ellos pueden proponer cualquier cosa y decir cualquier cosa y al final no lo van a cumplir. Porque, por ejemplo, mira, estamos hablando de lo que pasó con Kamala Harris, pero Trump, aquí hablando directamente, Trump hizo sus Biblias. Tú sabes que hizo sus Biblias y le puso la Biblia a Trump, y después de los evangelios le puso Donald Trump adentro de la Biblia. La estaba vendiendo en $60, bro. En $60. Después sacó una moneda con el emblema de su cara, y las estaban vendiendo también. Y después sacaron por ahí un reloj que era solamente para los ricos y estaba costando $100,000. Entonces, todo eso es un juego de palabras. El otro día estuve viendo yo a Trump, mira. Fue a una sinagoga judía y se puso el gorrito que usan los judíos, y estaba, según él, ahí orando. El otro día fue al cementerio de Arlington y hizo cosas ahí que rompió las reglas ahí, que no tenía que haber entrado a un lugar que grabar. Grabó.
grabó, no le importó eso, fue a una iglesia cristiana, brother. Hubo varios pastores que estuvieron ahí orando por él. Y este hombre ha sido ya juzgado y condenado, ya, porque ya lo encontraron culpable de varios cargos de acoso sexual, Sí. de evasión de impuestos. Es que definitivamente, brother, Trump no es una buena persona. No es un ejemplo de una persona, inclusive no lo podemos catalogar como un cristiano, bro. No. Quizás se inclina por algunos, quizás es un simpatizante del cristianismo, un simpatizante del evangelio, o que le parecen algunas posturas del cristianismo, de los cristianos, pero no es que él sea un cristiano. Hay que aclarar eso, porque tú lo ves, dices tú que de repente lo viste en una sinagoga judía. Sí, una iglesia cristiana. En el 2020, que cuando se tiró que para las elecciones, para la reelección, estaba en una iglesia cristiana, ¿no? Y de repente también lo vemos compartiendo contenido sobre el catolicismo, ¿no? Que viene siendo lo mismo el cristiano y el católico. Sí. Pero si vamos a querer ver a Trump como un cristiano, pues no, Trump no lo es. No lo es. Es bueno decirlo. Simplemente Trump comparte algunas posturas que se alinean con la postura cristiana, ¿no? Y aquí no es que... vamos a decirlo así, no es que estamos buscando a un cristiano que está... Sí. ¿Verdad? Lo que pasa que nosotros podemos llamarnos cristianos y no ser un verdadero cristiano. Sí. El nombre es un título nada más ahí. Okay. Tú te puedes llamar cristiano y no hacer lo que en verdad el cristiano debe de hacer. Sí. Entonces no nos debemos dejar... Por eso, miren, cuando estamos con todo esto de las elecciones, lo primero que nada necesitamos analizar las propuestas y olvidarnos de los ataques. Yo creo que ahí es el punto, brother. Antes de ejercer el sufragio, antes de ejercer el voto, primero debemos ver qué es lo que propone este candidato, qué es lo que propone este otro. Sí. Como cristiano, yo debo de inclinarme por aquel que propone cosas más en pro de los principios bíblicos, ¿no? Y claro, o sea, no todos tienen la lista perfecta de proposiciones, ¿verdad? Hay cosas que no nos competen a nosotros, como que esto aquí me va a fregar, en esta parte no me gusta tanto. Pero si vamos a ser honestos, creo que como cristianos debemos elegir o inclinarnos por aquel que va más de acuerdo a nuestros ideales. De acuerdo a nuestros ideales, correcto, sí, ¿no? Sí. La cuestión aquí también de todo esto, brother, es que debemos de ser preparados. Decimos que cristianos que estudiamos, que nos informamos, cristianos informados. Miren, aquí en Estados Unidos estamos saliendo de una recesión media fea, porque los números, la macroeconomía, que es los números grandes que manejan las bolsas de valores y todas estas cuestiones, dicen que ya estamos saliendo de una recesión, que la economía se está levantando. No lo podemos ver los de abajo, los de a pie, porque eso tarda tiempo. Primero empiezan allá arriba y luego eso se va distribuyendo hacia abajo. Estamos saliendo de eso y nosotros nos andamos preocupando porque Trump diga que aquella candidata y que la otra candidata le diga a Trump esto, cuando tenemos tantas necesidades, bro. Como a mí lo importante para mí es poner comida en la mesa de mi familia, pagar mi renta, pagar mis biles. ¿Qué es lo que proponen para mejorar todas estas cosas? Y la verdad, últimamente, la única que yo he escuchado que dice algo es la Harris, porque ella dice que tiene un plan y que puede hacer todo esto, pero Trump se ha dedicado solamente a puros ataques, y a mí me gustaría escuchar lo de Trump, cuáles son sus ideas para mejorar todos los problemas. Tenemos la guerra de Ucrania, brother, que es algo que está minando aquí el país, están mandándose muchos recursos para allá, para esta guerra. Tenemos la guerra de Israel, que es otra guerra que también Estados Unidos está ahí, directamente, indirectamente está involucrado ahí. Y no proponen nada, yo no escucho que propongan nada de todo esto. Dice Trump, voy a entrar, voy a acabar con la guerra, se va a terminar, pero no dice cómo lo va a hacer. Entonces, a mí me gustaría de los candidatos que propusieran más lo que piensan hacer para que nuestra vida y de nuestro país sea un país mejor. No que fulana hizo esto, que ella es mala, porque hace esto, que yo esto y que tú aquello. Y eso es lo que se ha vivido aquí, bro. Es lo que se ha vivido, y como que la gente, la verdad, yo he escuchado hasta los analistas políticos que dicen que ya están cansados. Y es que aquí
Amanecemos y es política, anochecemos es política, día Sí, y ¿no? noche. Entonces como que Las redes sociales están topadas de mucho... de comentarios acerca de todo esto. Sobre las elecciones, sobre las propuestas que tienen. Mira, la segunda pregunta o punto que quisiera que tocáramos es: ¿qué valores cristianos deben guiar tus decisiones políticas? Primero que todo, yo pienso de que el temor de Dios, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? La reverencia, tener reverencia a Dios, respeto a Dios, y por el candidato que más se inclina a nuestros ideales, como tú decías. Sí, los valores cristianos que deben guiar nuestras decisiones, como número uno, es el temor de Dios, la justicia, La justicia. el amor por Dios, el amor al prójimo, ¿no? Todo esto debemos de considerarlo antes de quizás tomar una decisión o ejercer nuestro voto. Nuestro voto es... ¿Crees que un cristiano se debe meter en la política? Yo pienso que sí, brother. Pero vamos a decirlo así, no solamente votar, sino meterse en esto, en esto del mundo político, involucrarse ¿no? directamente y ser un político. Ser un político, vamos a decir Ser un así. político, yo pienso que sí, brother, porque Dame algunas razones. mira, así como necesitamos doctores que sean cristianos, Ujú. porque ellos pueden ser al final los que toman decisiones para ciertas enfermedades, a ciertas condiciones y pueden decidir entre vida y muerte. Ujú. Necesitamos doctores cristianos, necesitamos bomberos cristianos, necesitamos policías cristianos, necesitamos un político cristiano Yeah. para que vaya más acorde con lo que nosotros necesitamos, pero también lo que Dios está dando hacia nosotros. No es solamente el juego de que dame lo que yo necesito y te lo doy. ¿Qué es lo que dice de esto? Porque no todo el tiempo que nosotros necesitamos algo y pedimos algo va a ser lo que va a convenir mejor para nosotros, brother. Entonces necesitamos como que a alguien que tenga la guianza. Aquí en Estados Unidos, brother, no sé si te acuerdas de esto o si lo has escuchado, pero los presidentes que han salido, Ujú. como Bill Clinton, George Bush, todos estos presidentes Sí. llamaban a Billy Graham a la Casa Blanca. Sí. Llamaban a Billy Sí. Graham a la Casa Blanca y a mí se me hizo, cuando yo me enteré de todo eso, se me hizo algo bonito, bro. Que llamaron a un hombre de Dios Sí. para que los ayudara a tomar decisiones difíciles. A Billy Graham se le conoció el pastor de los presidentes, ¿no? El pastor de los presidentes, Sí. sí. Y él Mira, ¿dale? es determinado tiempo que los presidentes se necesitaban como consejo, ayuda acerca de ciertos temas, como que invitaban a Billy Graham allá. Sí, y sí. Billy Graham era un hombre de Dios, bro, un hombre de Dios. Yo a veces, mire, yo a Billy Graham a lo mejor no les va a gustar a muchos, pero a veces yo lo comparo con el papa de los cristianos, porque siento que su ministerio llegó a un nivel así muy De influencia. de influencia muy, muy alto y hubo muchas naciones y muchas personas que se convirtieron por el mensaje Millones, bro. de Billy Graham. Entonces, Con respecto a la pregunta, bro, dale. Termina No, tu punto, porque quería preguntarle a ellos también. no, está bien, Dale. sigamos con la otra. Dale, pregunta. sí, miren, la pregunta que estábamos platicando ahorita es sobre si es correcto que un cristiano se meta en la política o ejerza un cargo político. Para los que están escuchando y desean comentar, sería bueno que lo colocaran ahí su comentario y pueda que lo mencionemos aquí en el podcast, ya que estamos grabando. Sí. Así que mira, yo con eso, pues mira, quizás voy a diferir un poco contigo, pero no es que estás incorrecta, Sí, incorrecto sí. tú, sino que quizás yo tengo una manera de pensar un poco distinta, pero yo creo, brother, que un cristiano, o vamos a decir un líder religioso, creo que no sería correcto de que se metiera en la política, porque pasan muchas cosas, brother, entre ellos vamos a decirlo así, si es un pastor, bro, Sí. un pastor creo que no es correcto que se meta en la política, porque el pastorado requiere mucho de tiempo. No, sí, mira, ¿verdad? lo que pasa es que aquí a lo mejor me expresé mal en lo que estaba diciendo. No digo que si tú eres un pastor, que si tú estás ejerciendo un cargo dentro de la iglesia, Ujú. te lances a la política. Lo que digo que los cristianos, debe de haber los cristianos que tienen sus trabajos seculares, porque hay cristianos que son abogados, brother. Ujú. Hay cristianos que son doctores y ellos se pueden involucrar en la política. Ellos Sí, pueden ser la voz de nosotros allá arriba. Podría ser, pero es que mira, muchas veces cuando nosotros llegamos a una cierta posición de poder,
como que eso tiende a corrompernos, brother. Y ya son otro tipo de tentaciones, brother. Y no todos están preparados para lidiar, para ejercer este tipo de cargos, ¿no? Ajá. Y para muchos el meterse en la política puede ser su perdición, ¿verdad? Yo creo que es un llamado de Dios, ¿verdad? Creo que son personas a las cuales llama. Con esto no quiero decir que todos los que están en la política están llamados por Dios para ejercer la política, porque hay pseudo políticos, brother. Y lo conocemos muy bien. La historia se cuenta sola. En Latinoamérica está plagado de políticos, falsos políticos, no pseudo políticos, gente que llegó al poder nada más para robar es la palabra, sí. Pero siento que aún pero qué bueno, brother, que un cristiano se mete en la política porque tiene sus principios cristianos. Estamos hablando de un cristiano genuino, de un verdadero cristiano, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que se mete en la política para de esa forma quizás tomar ciertas decisiones y decir, hey, ¿sabes qué? Esto no lo debemos de hacer, esto está malo. Acá estamos presionando mucho al pueblo, cosa que no deberíamos hacerlo, cosa que va en contra de las escrituras, cosa que a Dios no le agrada. Un político de ese calibre sería bueno, ¿verdad? Tenerlo, ¿no? Mira, lo que pasa que vamos a poner el ejemplo de George Bush, que creo que George Bush es metodista. Creo que es metodista. Y yo prefiero tener un presidente que se identifique con la doctrina metodista a tener a alguien que no crea en Dios. Ajá, tener que sea un ateo o que sea un gnóstico. Sí. Entonces 100% es mejor. 100% es mejor, porque siempre por eso es que los cristianos, brother, se inclinan por Trump. Gran parte de los cristianos. Sí. Porque ven que en sus discursos como que trata de meter las cosas de Dios, ¿no? Entonces por eso es que creo que, siguiendo lo que tú dices, creo que los cristianos se inclinan más Trump por Trump que con el otro partido. Ya pues mira, lo que pasa que, no sé, que con Trump a lo mejor le pasa lo que David, porque David era el favorito del Señor. Dicen que era un hombre con el corazón de Dios, y al final cuando pecó, brother, cuando cayó, pues tuvo su castigo. Y yo siento que este hombre, yo no lo puedo comparar con David porque no lo puede. No hay forma de compararlo con él, pero él dice que es cristiano, pero la verdad no hace lo que un cristiano debe, ¿verdad? Sí, hay unos que son fanáticos, bro, de religiosos, cristianos, que, ¿te acuerdas? No sé, para las elecciones de 2020 donde perdió Donald Trump, hay muchos. Mira, esto es la cosa que a mí muchos pastores, brother, se autodenominaban profetas. Y diciendo, es la moda, transmitiendo en vivo y diciendo por YouTube. Yo cada rato veía sus transmisiones en ese entonces y decía, no, ya había perdido Trump y decía, no, Dios me dijo que él va a ser el próximo presidente, él va a ser el presidente. Y decía, esperen todavía, que falta que va a haber una segunda, va a haber una reelección, va a haber una nueva cuenta de votos, van a hacer, y decían muchas cosas para no. Ellos lo que no querían es decir que sí, mentimos, fracasamos, no dijimos la verdad no fue Dios quien nos dijo. Así. Y te digo, es tremendo, brother. Pues es que de todo esto, bro, de los profetas, últimamente se está manejando mucho también lo de los apóstoles, que ya empezaron a salir ahí muchos apóstoles. Nosotros somos partes de Asambleas de Dios, bro. Y algo que ya nosotros tenemos bien claro, que dentro de las Asambleas de Dios no se maneja el término del apóstol. El apóstol creo que es un título muy elevado, brother, y que no cualquiera lo puede ejercer, y como que todos estos de los títulos se han estado saliendo, que el profeta, que el apóstol, y todas esas cuestiones, pero pues en sí son solamente títulos que ellos muchas veces hasta se autodenominan ellos, nadie los pone y ellos solo se llaman. Tengo otra pregunta yo aquí de las mías, bro. Vamos a... Dale, si quieres ahí, porque ya veo que ya vamos avanzando en el tiempo. Si gana un mal candidato, ¿es culpa mía? Porque, por ejemplo, yo puedo estar apoyando a un candidato, soy cristiano, y si gana este candidato y al final empieza a hacer cosas que no convienen, y sabíamos que que no era un buen candidato y votamos, entonces ¿es culpa mía? Entonces me puedo culpar yo de decir, y es que es culpa mía de que este candidato esté ahí en el poder porque yo voté por él. Y a veces sentimos con este sentimiento de culpa. Lo que te comentaba, bro, de esto de Schwarzenegger,
que yo no quería que ganara este hombre porque con esto de las licencias fue algo que yo sufrí, algo que yo viví, y algo por lo que yo luché. Y cuando entró Schwarzenegger y las vetó, sentí que la lucha de varios años, en marchas, en todo lo que hicimos, todos los movimientos que hicimos, había sido para nada. Ya. Y yo le reclamaba a Dios porque yo le decía, Señor, ¿por qué dejaste que Arnold Schwarzenegger ganara? Porque yo hice pacto contigo, me puse a orar. Y oraba todos los días. Y al final, mira a este hombre, ya ganó. Y decía, bueno, no es que Dios no haya... Ya después en oración, en mis oraciones en la noche, en mis meditaciones que yo hago, Dios me contestó, me dijo, no es que no haya escuchado tu oración. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor no convenía que haya pasado ese tiempo. Yo tengo un tiempo para cada cosa. Después de todo eso llegó el nuevo gobernador Craig Davis y nos dio las licencias, que había sido la lucha de nosotros, y estábamos contentos. Todas las organizaciones que participamos en todo esto, los movimientos, estábamos contentos, y ya tenemos 10 años con lo de las licencias. Entonces si algo pasa, si algo sucede, es culpa de nosotros. Nosotros podemos echarnos algo de culpa, sentirnos culpables de que ya está pasando. ¿Tú qué piensas de esto, bro? Sí, bueno, la pregunta es, si gana un mal candidato, ¿de quién es la culpa? Bueno, sí, eso es muy personal, ¿verdad? Sí. Pero si yo voté por ese mal candidato, pues mi voto, digamos, vamos a decirlo así, sumó para que ese candidato ganara, ¿no? Ajá. Pero al final del día, pues Dios es el que pone y quita reyes, ¿no? Sí. Dios es el que coloca, y muchas veces Dios pone reyes, o muchas veces ese es como, viene siendo como el castigo del pueblo, ¿no? Porque el pueblo es quien se encarga de escoger reyes, ¿no? De escoger presidentes, de escoger candidatos, de escoger políticos, gente que lo gobierne. Y si nosotros elegimos mal, pues puede que nos afecte. Miren, acuérdense lo que comentamos al principio en el libro de Oseas. Por eso es que es importante, es tomar importante buenas decisiones. Sí, tomar y a veces también tomar bases de lo que de lo que nos dicen las escrituras. Cuando no sabemos acerca de algún tema, cualquier tema que queramos, a veces es bueno recorrer las escrituras. Y en Oseas 8:4, ahí nos está hablando acerca de eso. Les está hablando el Señor, y dice que ellos han puesto reyes, pero yo no los he escogido. Entonces se han escogido gobernantes y no son con mi corazón. Yo respaldo lo que estamos hablando, ¿no? Ajá, entonces tenemos que tener cuidado. Por eso yo les digo que si vamos a votar por alguien o por una proposición, sobre todo las proposiciones, porque las proposiciones no se hablan mucho nomás. Avientan las proposiciones y dicen, proposición 34, que vamos a hacer esto, que la casa para el control de rentas, que no suban y todo esto. Pero tenemos que leerla bien. Sí. Porque a veces no sabemos ni por lo que estamos votando, y vamos y decimos, es que yo escuché en la televisión que esta era buena, y la votamos que sí, y al final nos afecta a nosotros. Sí. Quitan el control de renta, las rentas se disparan, cada año pueden estar aumentando las rentas, y entonces llega el tiempo que hasta nos tenemos que mover porque ya no podemos vivir en ese lugar y cosas así. Sí. Entonces, ser cuidadosos, porque no todo lo que nosotros elegimos a veces es lo que el Señor quiere para nosotros. Exacto, también. Sí. Eso es lo que tú decías, ¿no? Muchos de los presidentes que se eligen, pues y son malos presidentes, pues es culpa del pueblo, ¿no? Del pueblo, sí, como sí. Tú leías citabas un registro bíblico, ¿no? Un dato bíblico. Sí, ¿verdad? De Oseas, sí. Sí, yo creo que, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, solamente que los que estamos aquí en Estados Unidos y que tienen la oportunidad de ir a votar, que vayan y que voten. Que no dejen que otros decidan por ustedes. Exacto. Que otros vayan, y si usted no está de acuerdo con muchas cosas y puede votar y no va, después no se esté quejando. Después no se queje. Entonces, después no se queje. A otra cuestión, brother, no piensen que los demás van a votar, el cierto candidato va a ganar y entonces ya no necesitan mi voto. Usted vaya y haga de su voto. Su voto, porque mucha gente ha dejado muchas cosas y ha peleado mucho porque usted tenga el derecho de votar. Sí. Entonces el voto es un privilegio. Sí. Entonces, para que vayan y voten. Y voten. Creo que eso ha sido todo, gente. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos vemos en un próximo episodio. Así que este episodio es express. El próximo fin de semana estaremos compartiendo otro episodio. Y vamos a hablar de diferentes cosas que ya
les vamos a dar noticias también de lo que pasó, porque el martes son las elecciones. Tal vez y a lo vamos mejor a- podemos tener algún comentario de lo que sucedió. Sí. Oren, les digo, para que estas elecciones aquí el día martes sea algo pacífico. Sí. Que todo lo que va a pasar aquí en Estados Unidos sea porque ha habido problemas en el pasado de violencia y de cosas así. Entonces, para que nos pongamos a orar y que Dios tenga control y lo que se vaya a suceder el martes esté bajo el control de Dios, todo salga bien. Así que, bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo episodio.